Hola, hoy les voy a hablar sobre la respiración celular. La respiración celular es un proceso en el cual el alimento que consumimos lo vamos a transformar en energía. Esta energía la va a utilizar la célula para diferentes funciones y mantenernos con vida. Bueno, este proceso tiene el primer paso. El primer paso es la glucólisis. La glucólisis es la destrucción de la glucosa y ¡pum! Va a ser convertida en piruvato. ¿Pero cómo? La glucosa va a donar sus carbonos o sus electrones y ahí se va a formar dos piruvatos, dos DNAH y dos ATP. Bueno, como podemos observar, la glucólisis se realiza en el citosol de la célula, es decir, en el citoplasma. Esta reacción, como anteriormente habíamos mencionado, va a formar dos DNAH. Las dos DNAH. ¿Qué sucede con esto? Bueno, estas no van a andar rondando por ahí por las células, sino que estas van a donar sus electrones. Si hay presencia de oxígeno, van a donar sus electrones en la cadena de transportador de electrones. Aquí, esta cadena de transportador de electrones, y van a regenerar el DNA más que necesita la glucólisis para funcionar. Entonces, al momento de donarla y entonces obtenemos un poco de ATP. Pero si no hay presencia de oxígeno, la célula tiene que buscar una vía para obtener el DNA más que necesita. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Bueno, el DNH va a donar sus electrones a una molécula aceptora donde va a suceder la reacción, pero no se va a generar ATP. Pero sí se va a regenerar el DNA más que se necesita para que la glucólisis siga funcionando. Este proceso se va a llamar fermentación. La fermentación la usan las bacterias, como la lactobacillus. Entonces, otras células también, como los glóbulos rojos de nuestro cuerpo, la utilizan para formar ATP. ¿Qué pasa con los piruvatos? Bueno, ese es otro proceso. Los piruvatos tienen dos vías, una para allá, una para acá. Esta vía de acá se llama la vía metabólica anaeróbica y la vía metabólica aeróbica. Cuando él se dirige a la vía metabólica aeróbica, es decir, que si hay presencia de oxígeno, y si se dirigiera a la vía metabólica anaeróbica, es donde no hay presencia de oxígeno. Cuando se va a la vía anaeróbica, este piruvato se va a hacer ácido láctico. ¿Por qué? Porque se va a fermentar. Pero si se va por la vía aeróbica, se va a oxidar. Entonces, al momento de que se va a oxidar, va a formar, va a ser un proceso, digamos así. Entonces, el piruvato va a salir, va a rondar, va a salir de su citoplasma y va a traspasar la membrana externa interna de la mitocondria. Entonces va a cruzar y se va a dirigir al sitio donde se va a oxidar. Al momento de que se comienza a dirigir al sitio que se va a oxidar, se va a unir a la coenzima A y se va a formar el acetilcoenzima A. A su vez se va a condensar, dando paso al ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Bueno, este ciclo se da no en el citoplasma, se da dentro de la matriz de la mitocondria. Al igual que la conversión que le estaba mencionando sobre el piruvato y la coenzima A, formando acetilcoenzima A. Bueno, este circuito, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el conjunto de enzimas que tiene como objetivo formar dióxido de carbono y energía que la célula necesita para realizar cada una de sus funciones. El ciclo de Krebs tiene varios pasos.
Bueno, en el primer paso del ciclo del acetilcoenzima A se va a combinar con una molécula aceptora de 4 carbonos, el oxalacetato, para formar una molécula de 6 carbonos llamada citrato. Después de un rápido proceso, esta molécula de 6 carbonos va a liberar 2 de sus carbonos como moléculas de dióxido de carbono. Es ahí donde se formó el CO2. En un par de reacciones similares, a la vez que produce una molécula de NADH en cada ocasión. Las enzimas que catalizan estas reacciones son reguladores, clave del ciclo del ácido cítrico, y lo aceleran o desaceleran dependiendo de las necesidades energéticas de la célula. Bueno, la molécula de 4 carbonos es que resulta o que quedan, se va a someter a una serie de reacciones adicionales. Primero se va a generar el ATP o en algunas ocasiones se va a formar el GTP. Luego se reduce el acarreador de electrones FADH en FADH2. Y por último se genera otra molécula de NADH. Este conjunto de reacciones regenera la molécula inicial, que era el oxalacetato, con el que el ciclo vuelve a repetirse. En general. Bueno, en específico, una vuelta del ciclo del ácido cítrico libera 2 moléculas de dióxido de carbono y produce 3 NADH, un FADH2 y un ATP o GTP. El ciclo del ácido cítrico ocurre 2 veces por cada molécula de glucosa que entra en la respiración celular, porque se obtienen 2 piruvatos y por lo tanto 2 acetilcoenzima por glucosa. Bueno, ¿qué es la cadena de transporte de electrones? Bueno, la cadena de transporte de electrones, como ella misma lo dice, es la transportación de electrones. Y esta se va a ligar o a relacionar con la fosforilización oxidativa. Primero debemos conocer qué es fosforilización. Bueno, la fosforilización es la unión de un fosfato con el adenosin bifosfato. Al unirse van a formar un adenosin trifosfato. ¿Qué es oxidativa? Bueno, oxidativa es oxidación, o sea, es decir, pérdida de electrones. ¿De dónde van a coger estos electrones? Bueno, del NADH y el FADH que obtuvimos en el ciclo de Krebs. Bueno, el NADH, bueno, el, este proceso se va a dar entre la cresta mitocondrial y la matriz mitocondrial. Aquí podemos observar, bueno, aquí tenemos la membrana externa de la mitocondria, el espacio intermembrana, la cresta mitocondrial y la matriz mitocondrial, donde se desarrolla todo. Bueno, aquí hemos representado cada complejo con un número romano. El primer complejo va a ser el NADH deshidrogenasa, el segundo complejo es el succinate deshidrogenasa, el tercer complejo es el citocromo BC1, el cuarto complejo es el citocromo oxidasa. Y por último tenemos la coenzima Q10 ubiquinona. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a coger el NADH. El NADH se va a fragmentar, digamos así. Va a hacer NAD más el hidrógeno. Este va a liberar 2 electrones que van a ir cruzando puerta por puerta, digamos así. O sea, va a cruzar por el primer complejo, va a donar 2 electrones y va a cruzar por el segundo complejo al Q10, del Q10 al tercer complejo, del tercer complejo al C, del complejo C va a pasar al cuarto complejo y se va a dirigir a la matriz mitocondrial, donde va a coger 2, no, media molécula de oxígeno y 2 protones. Y va a formar agua. Asimismo, el FDH. A diferencia que el FDH no, o sea, se va a saltar un complejo.
sea, va a cruzar por el complejo 2, se va a pasar al Q10, del Q10 va a pasar al tercer complejo, de ahí va a pasar al complejo C y de ahí se va a pasar al cuarto complejo hacia la matriz mitocondrial. Asimismo va a coger media molécula de oxígeno más 2 protones y va a formar agua. Bueno, como aquí vemos que un NH bombea 10 protones, un FDH bombea 6 protones. Bueno, estos protones van a quedar en el espacio intermembrana, pero ellos estaban acostumbrados a estar en la matriz mitocondrial y ellos se sentían mejor en la matriz mitocondrial. Entonces, ellos van a buscar una puerta, digamos así, una puerta para volver a la matriz mitocondrial. ¿Qué van a hacer? Van a buscar el ATP sintetasa. Entonces, este ATP sintetasa va a coger cada 4 protones y los va a convertir en ATP. Entonces, como aquí decíamos que el primer complejo había dado paso a 4 protones, el tercer complejo del NADH había dado paso a 4 protones más y el tercer complejo había dado paso a 2 protones más. Entonces, si la ATP sintetasa da paso a 4 protones, entonces estos protones van a ir hacia el conducto y van a cruzar hacia la matriz mitocondrial volviéndose un ATP. Vamos a coger el siguiente protón, asimismo se va a dirigir por el conducto de la ATP sintetasa y va a cruzar a la matriz mitocondrial y se va a volver otro ATP. Entonces ahí llevamos 2 ATP. Entonces, al tercer complejo, se va a hacer medio ATP. Entonces vamos a obtener de estos 10 protones, vamos a obtener 2.5 ATP del NADH. Asimismo el FDH, como decíamos que teníamos 6 protones, entonces en el tercer complejo tenemos 4 protones que van a cruzar y en el cuarto complejo tenemos 2 protones más. Entonces al momento de cruzar por el conducto de la ATP sintetasa, va a cruzar, cogemos 4 protones y los va a convertir en un ATP. Y estos 2 protones en medio ATP. Entonces, en el FADH tenemos 1.5 ATP. Este 2.5 lo vamos a multiplicar por los 3 que conseguimos en el ciclo de Krebs, porque habíamos dicho que obtuvimos 3 NADH en el ciclo de Krebs al final, ¿no? Entonces, estos se van a multiplicar y van a dar un 7.5 ATP. Asimismo, en el FDH tuvimos 1 en el ciclo de Krebs, entonces lo vamos a multiplicar y obtuvimos asimismo 1.5 ATP. Estos se van a sumar obteniendo 9 ATP. Pero asimismo habíamos dicho que en el ciclo de Krebs teníamos un ATP, entonces sumamos ese 9 ATP con el 1 que habíamos obtenido en el ciclo de Krebs, obteniendo 10 ATP. En la glucólisis también habíamos obtenido ATP, entonces estas 10 ATP la vamos a sumar con lo que tuvimos en la glucólisis, entonces obtuvimos 34 ATP. Entonces, todo este ciclo, vamos a obtener 34 ATP. Entonces, como vuelvo y menciono, esto es un ciclo, entonces es un ciclo que no va a parar, entonces cada vez va generando más y más y más energía porque la célula va a dejar de necesitar energía cuando nos fallezcamos, porque en sí la célula va a requerir energía para cumplir todas las funciones hasta el día de nuestra muerte. Entonces, esa es toda mi explicación. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Chao.